Gloria al Señor, amén, hermanos. Gracias a Dios porque, bueno, como el hermano dijo, es un privilegio estar aquí al frente. Y creo que esos privilegios los da el Señor. Y a veces, como miembros de la iglesia, a veces estamos nosotros pensando en que tenemos privilegios, pero los privilegios los da Dios, ¿verdad? El Señor es el que pone, dice la Biblia, el querer como el hacer por su voluntad. Y a veces pues nos preguntamos, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasan? Bueno, antes que preguntarle tal vez al pastor o al que hace el rol, tenemos que decirle a Dios, Dios, ¿por qué no estoy pasando yo? ¿Por qué no estoy haciéndolo yo? Porque el Señor es el que hace las cosas. Amén. Tenemos que estar bien claros de eso. Los hombres inclusive nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Así que tenemos que estar bien claros de ese asunto. Muy bien, hermanos, los anuncios. Hoy es jueves, ya mañana es viernes. Mañana le corresponde a los caballeros estar aquí, ¿verdad?, en el culto. En la tarde a las 4 hemos convocado a los muchachos de Estrategia de la Juventud. Hay una reunión con ellos. Luego el culto a las 6:15, ¿verdad?, de los caballeros. Esperando que los caballeros también estén animados. Amén, hermano. Es importante que los hombres de la iglesia estemos animados para tomar el papel, el rol que Dios nos ha dado en la casa, en el hogar, en la familia y en la iglesia. Somos cabeza, no somos la cola, somos cabeza. Amén. El Señor nos ha puesto por cabeza, espiritual sobre todo, ¿verdad? Para guiar. Muy bien. El sábado a las 8:30 de la mañana comienzan las clases de música, a las 9 el tiempo de ayuno y oración en el templo. Hay un grupo de hermanos que se reúne siempre. Ya es un grupo, como digamos, constante, pero siempre es un grupo abierto para todo el que quiera unirse. Tiempo de oración, tiempo de meditación en la Biblia, y los hermanos pues, han propuesto en su corazón estar ayunando. Así que usted puede unirse también. A las 2:30 de la tarde la visitación. Siempre estamos animando para que estemos presentes. Le corresponde a las hermanas de Cero del Líbano preparar la cancha para el domingo. No sé a qué hora lo van a hacer, pero normalmente lo hacen como a las 3 de la tarde. Luego a las 5 de la tarde está el culto juvenil, ¿verdad? De igual manera, siempre animando a los jóvenes y a los padres que tenemos hijos jóvenes, ¿verdad? Porque aquí es un asunto de doble vía. Tanto animar a los muchachos como a los padres, ¿verdad? Para que los padres también seamos animadores en la casa, de enviar a nuestros hijos, de motivarlos, de quitarle las excusas, porque en estos tiempos los muchachos ponen muchas excusas, ¿verdad? Y nosotros como padres, y tomando en cuenta que los padres debemos ser más maduros en la fe, pues tenemos que ayudar a quitar las excusas, porque es mejor que estén en la iglesia que en otro lado. Amén. Así que un sábado es importante esa parte. Y el domingo es Día del Señor, amén. Empezamos con el culto matutino a las 5 de la mañana. De igual manera, siempre hay un grupo que es constante, que es fiel en ese matutino a las 5 de la mañana. Hay hermanos que se agregan por un tiempo, desaparecen, vienen otros, pero hay un grupo constante. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y recuerden que el matutino es un tiempo para orar al Señor, para comunicarnos con el Señor, para meditar de mañana en la palabra de Dios. Así que siempre es importante ese tipo de ejercicios espirituales. A las 8, primera escuela dominical, 9:30, segundo tiempo. Y en la tarde a las 4, ¿verdad? El culto, ¿verdad?, evangelístico. Recordándole siempre que tanto en la mañana como por la tarde estamos animándole, recordándole que tenemos que siempre buscar cómo invitar a alguien, a hacer una visita, ¿verdad? Para que el mensaje que se predica, además que sea edificación para nosotros, es un mensaje que se aplica a las personas que no conocen al Señor. Y en nuestra tarea, creo que esa sería nuestra campaña permanente, porque a veces hacemos una campaña de unos días, una semana, como la que hacemos en julio, entonces nos convocamos para traer visita en esa semana. Y bueno, hay un buen grupo que trae visita, pero debería ser todo el tiempo, porque la iglesia está llamada a predicar todo el tiempo.
Amén, no solamente por un tiempo. Y también la gente necesita oír de Cristo todo el tiempo. Y la gente se está muriendo sin hacer, digamos, esa decisión por Cristo o sin haber oído el mensaje. Si ya lo oyó y se muere así, pues es su decisión, pero nuestro deber es predicar. Así que usted tiene amigos, tiene familiares, tiene vecinos. Hay buen chance para invitar, tanto en la mañana como en la tarde. Muy bien, hermanos, esos son los anuncios que tenemos hasta el momento. Vamos a tener, si Dios quiere, hermanos, la sesión de negocios hasta el penúltimo domingo, o el último creo que es, de abril. Solamente con el asunto que quedó pendiente del colegio, si los hermanos estarían listos, no les he preguntado para presentar ese asunto. Digamos que sería el único punto por el momento que tenemos que tratar. Este domingo pues ya nos cayó bien pegado con la Semana Santa que correspondía, ¿no? Este domingo, como normalmente lo hacemos, segundo domingo del mes. El domingo que sigue, de acuerdo al programa de la iglesia, está la cosecha, la fiesta de la cosecha, que es una especie de kermés que hacemos, que ya está en proceso. Espero que los hermanos de la directiva de sociedades están trabajando, porque ahora se está haciendo por sociedades, con el apoyo de las clases, entiendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que se planificó, y se está trabajando en relación a las cosechas. ¿Para qué eso? Siempre es pro construcción, ¿verdad? Pro construcción. Entonces eso va a ser el próximo domingo. Entonces tendríamos la sesión hasta el siguiente domingo, para que estemos pensando en ello. Así que esos son los anuncios por el momento. Vamos a pedir que salgan los niños pequeños que están. Hay poquitos, pero hay algunos, creo, me parece. Por ahí miro uno, porque son como 2 o 3 nada más. Bien. Voy a pedir que estemos de pie, hermano. Vamos a leer la Biblia y vamos a entrar al tiempo de la enseñanza. Leemos versículos 17 y 18 de Apocalipsis 14. ¿Estamos listos? Todos juntos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Damos gloria al Señor por su palabra. Oremos. Padre amado, una vez más te damos gracias en esta noche por todo lo que hemos hecho en este culto. Gracias, Señor, porque estamos un grupo de tus hijos reunidos para poder aprender más, Señor, de tu palabra. Señor, temas que no son fáciles de interpretar, temas que no son fáciles de estudiar. Pero gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de hacerlo, nos das el conocimiento, nos das la ayuda, los recursos, Señor, que necesitamos para tener este estudio. Te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, pensando en la promesa de tu palabra, de que tú vas a arrebatar a la iglesia antes de que todas estas cosas ocurran, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestra confianza en esa verdad, en esa esperanza bienaventurada que nosotros, Señor, tenemos y creemos como iglesia. Pero también, Señor, que nos motive a hablar a otros acerca, Señor, de tu venida, acerca, Señor, de los tiempos que se están cumpliendo. Señor, bendice la iglesia, bendice a los hermanos que están presentes, a los que nos están siguiendo a través de la transmisión que están haciendo los hermanos también, y que, Señor, tu palabra siempre nos anime, Señor, a seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Quiero, antes de iniciar el estudio, comentar algo que pasó por lo menos ayer. Ayer me lo mandaron a mí y me dijeron: vea, pastor, lo que está en esta publicación.
Ayer había un video, yo no sé si todavía lo tengo por allí, en relación a un video corto de 3 minutos de esas páginas que hay en Facebook que publican cosas. No sabemos, yo no puedo decir si es real, si no es real, ¿verdad? Permítame que no puse en silencio. Disculpe. No sé si es real, les decía, o no es real, porque a veces hay páginas en Facebook que publican cosas que no son verdad. Entonces uno tiene que ir más a fondo y yo he tenido tiempo honestamente para investigar si es real. Pero así como provocó el interés de un hermano de la iglesia para preguntar sobre eso, creo que es bueno comentarlo. Sea real o no real, es bueno comentarlo. Se supone que en Israel acaban de decir que encontraron al Mesías. No sé si alguno vio ese video. Dicen que en Israel acaban de encontrar al Mesías. Bueno, digo yo, qué bueno que yo lo encontré hace 24 años. Amén. Y ustedes también, cada uno tiene su edad de haberlo encontrado, ¿verdad? Pero ellos lo encontraron hasta ahora. Pero bueno, de acuerdo a lo que ustedes saben que la Biblia dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, ¿verdad? Como tal, todavía espera el Mesías. O lo esperaba, pues si ese video es verdad, pues ellos creen que ya lo encontraron. Entonces, la pregunta que estaban haciendo, que me hicieron, pues a mí es si es ser el anticristo. Y en realidad, de acuerdo a la Biblia, no puede ser el anticristo. ¿Por qué no puede ser? Porque la iglesia no lo va a ver, no lo va a conocer. Amén. De acuerdo a lo que nosotros creemos. Que sí puede ser una buena señal, sí, porque el Señor Jesús en su palabra dice que vendrán falsos cristos, ¿verdad? Vendrán falsos cristos y dirán, por aquí dice, aquí está el Cristo. Por allá también dirán, aquí está el Cristo. Entonces vendrán falsos cristos. Supongamos que el video es real y que ellos creen que esa persona, que es alguien del linaje de David, y dan toda la referencia y todo el asunto. Supongamos que es real eso. Entonces, simplemente es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que vendrán falsos cristos. Pero apenas es principio de dolores. Apenas es principio de dolores, como todas las cosas que estamos viendo. Así que si a usted le inquieta eso, pues estése tranquilo, ¿verdad? Si va a pasar porque la Biblia lo tiene establecido, pero nosotros creemos que va a pasar en un orden que tiene la palabra de Dios, no en cualquier orden, ¿verdad? Porque a veces la gente también se anda adelantando a las cosas. Entonces yo quería comentar eso, ¿verdad? Para que usted, si usted sabe de eso o ha oído, esté tranquilo, porque ciertamente tenemos que estar con los ojos abiertos. Tenemos que estar velando por las cosas que pasan y sobre todo las cosas que pasan con el pueblo de Israel y sus alrededores. Pero también, sobre todo, hermano, yo le animo en el Señor a velar por la doctrina correcta. Porque, hermanos, recuerde que también la palabra del Señor dice que en este tiempo se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y dice que aún van a engañar a los santos. Y lamentablemente estamos en ese tiempo ahora. De tal manera que dice Pablo, el que piense que está firme, mire que no caiga. O sea, si nosotros creemos que estamos en la verdad de Dios, en la doctrina correcta, por favor, manténgase orando al Señor para que se mantenga firme ahí, porque viene todo tipo de ataque por aquí, por allá, todo tipo de enseñanza. Tergiversan la Biblia, a veces con ella misma, y usted va a creer que es cierto, va a creer que es bonito, y bueno, vamos a enfrentar esas cosas, téngalo presente, que lo vamos a enfrentar, las estamos enfrentando y se va a intensificar mayormente en estos tiempos. Entonces tenemos que tener cuidado. Recuerde, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Así que no todo lo que parece bien de la Biblia es bueno. Yo siempre tengo en mente esto, y se los dejo como una idea para que la tengan en mente también. Todo lo que usted vaya a escuchar, siempre investigue quién es el que está hablando,
de dónde es, qué cree, cuál es su teología, antes de escucharlo. Porque si usted escucha y no sabe el trasfondo, usted puede ser enredado. Y voy a terminar porque no es el tema, pero rápidamente en esto. Recuerdo hace como tal vez unos 6 años, 5 años, de repente estábamos escuchando varias personas, entre ellas estaba mi esposa, estaba yo, escuchando no porque queríamos escuchar, sino porque se dio la oportunidad de escuchar, pues no lo teníamos puesto nosotros, alguien lo puso, y entonces de repente estaban oyendo la radio adventista, ¿verdad? Ustedes conocen, hermanos, bueno, espero que conozcan la doctrina de ellos, y saben que muchas cosas están desapegadas, ¿verdad? Porque ellos muchos viven en las cosas digamos, del Antiguo Testamento. Y no es que todo lo del Antiguo Testamento no se aplique a nosotros, porque no es cierto así, ¿verdad? Así como cuadrado, pero sí hay cosas que no. Y recuerdo que en ese momento estaban predicando, el hombre que estaba predicando ahí, no me acuerdo ni cómo se llamaba, dijo en el texto aquel: el alma que pecare esa morirá. Y alguien que estaba ahí inmediatamente dijo: oiga, ¿cómo es eso que el alma se va a morir? ¿Cómo es que eso que el alma muere? ¿Ya? Y entonces dice: pero eso no es lo que nos han enseñado. Y entonces yo estaba ahí y le dije: claro, eso no es lo que ha aprendido y eso no es lo que nos han enseñado, porque esa es una mala interpretación del texto. ¿Ya? Pero si no he estado ahí para aclararle y darle otro aporte que le di ahí acerca de la Biblia, en ese momento rapidito, sin tener inclusive los textos a mano, pues esa persona se pudo haber ido creyendo de que había escuchado mucho tiempo algo equivocado. ¿Sí o no? Por lo que oyó ahí, un predicador en la radio. ¡Wow! Y oigan lo que dice. ¿Entienden la trascendencia? Y si no está bien claro, si no está bien firme, lo enreda. Cambia. Es importante, primero, tener las convicciones claras, conocer la palabra de Dios con una buena interpretación bíblica, y luego saber quién es el que está hablando y por qué habla así. Yo tuve que explicarle en ese momento por qué decía eso la persona, de dónde era y todo lo demás, para que pudiera entender que era algo distinto a lo que nosotros creíamos. Pero estaba creyendo ya esa persona dentro de nosotros, aquí dentro de la iglesia. No estoy hablando de alguien de afuera. Estaba creyendo de que le habían enseñado mal. ¿Se da cuenta? Entonces es importante. Es una buena reflexión. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes vienen los jueves. Ya quisiera que todo esto estuviera lleno como el domingo, el jueves, ¿verdad? Para que estuviéramos siempre buscando cómo aprender más y tener mejor base de conocimiento bíblico. Y así hay otras cosas. Tenemos que tener cuidado. La internet, la televisión, la radio, no todo lo que está ahí está bien interpretado, es correcto, para que tengamos cuidado de eso. Muy bien, hermanos. Discúlpenme el paréntesis, pero creo que era necesario. Bueno, entonces vamos a seguir el estudio. Ahora, yo también quiero aclarar con lo que enseñamos aquí. Todavía estamos estudiando Apocalipsis, pero recuerden que hay varias escuelas de estudio. Yo lo he venido aclarando desde que empezamos. Hay varias escuelas de estudio, y ¿con cuál nos identificamos nosotros? Bueno, nosotros nos identificamos, ¿verdad?, con la escuela, digamos, vamos a ver si me puedo expresar bien, porque hay varias cosas que decir al respecto. Primero, somos dispensacionalistas. Amén. Muy importante. Luego estamos dentro de la escuela premilenialista, o sea, nosotros creemos que el Señor va a venir, obviamente, antes del reino milenial terrenal que va a tener sobre la tierra. Y también somos pretribulacionistas, es decir, creemos que el Señor va a venir antes de que ocurra la tribulación. Ahora, hay corrientes que dicen que el rapto de la iglesia va a ser en medio de la tribulación. Hay otra corriente que dice que el rapto de la iglesia va a ser el final de la tribulación. Entonces usted se puede encontrar con esos. Hay algo que puede variar en esto, y en esos detalles, cuándo va a ser cada cosa. Ahora, ¿significa que los otros hermanos son, digamos, herejes? No. Hay algo que no varía, sí.
todas las escuelas, creemos que el Señor va a venir. Amén. Creemos que el Señor va a venir y también, exceptuando creo una nada más, creemos en el rapto. Lo que pasa es que hay desacuerdo entre el momento. Pero ¿por qué nosotros somos pretribulacionistas, premilenialistas y dispensacionalistas también? Porque creemos, ¿verdad?, que está bajo a una correcta interpretación hermenéutica, digamos, histórica, contextual y literal de la palabra de Dios. O sea, hay otro tipo de interpretaciones, entonces depende de eso. Así que tenga en cuenta eso. Como bautistas nosotros creemos en esa línea. Ahora hay otros hermanos que creen de otra manera. No nos vamos a pelear con ellos por eso, ¿verdad? Es cosa de ellos. El Señor al final va a decir cómo es la cosa. Muy bien, hermano, entonces estuvimos estudiando el último día, ¿verdad? Varias cosas. Vamos a ver si las recordamos. Estuvimos estudiando los versículos del 14 al 20. Más bien del 14 al 16, creo que sí, por ahí. Sí, el 14 al 16. Anteriormente habíamos estudiado todo lo concerniente a los 144,000 en los primeros versículos del 14, luego de los 3 ángeles, ¿verdad? Estuvimos estudiando sobre ello, fue lo anterior. Vimos también acerca de la paciencia bienaventurada de los santos, ¿verdad?, en el cielo, y el hecho de que lo hace bienaventurado porque la forma en que mueren. Y entonces entramos el día anterior a estudiar la última siega de la tierra y vimos la primera parte. La primera parte relacionada a la cosecha del grano, en los versículos de 14 a 16. Y vimos que los versículos 17 al 18 que acabamos de leer hablan de la cosecha de la uva. Entonces, primero la cosecha del grano y ahora la cosecha de la uva, lo que vamos a ver hoy. Si nos da tiempo, vamos a introducir el capítulo 15. Entonces, en la cosecha del grano y en la cosecha de la uva, que vamos a estudiar hoy, vimos que hay 3 elementos que se presentan. Uno es el segador, el segundo elemento es la madurez y el tercer elemento es la siega. Ahora, en la cosecha del grano, vimos que el segador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos eso. ¿Cuántos estuvieron el último jueves? Hace 15 días, pues. Levanten su mano sin pena, a ver. No les voy a hacer preguntas, no se preocupen. Bueno, entonces vimos, ¿verdad?, esa parte. Hablamos que el segador es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos algunos textos que respaldan eso. Vimos acerca de la madurez, ¿verdad? El texto dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces aquí apareció un cuarto ángel distinto a los 3 primeros que habíamos visto anteriormente y habló de meter la hoz y cegar. Dice: porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y entonces estábamos viendo, ¿verdad?, que esta frase, la mies está madura, o la parte que dice madura, se refería a que ya estaba seca, marchita, que ya estaba demasiado madura o podrida. Y entonces estamos hablando de los juicios de Dios. En este caso, cuando se habla del grano, ¿verdad?, de la cosecha del grano, estamos hablando específicamente de los juicios de Dios. Y cuando estamos hablando de la madurez de la mies, significa que está preparada para, digamos, en este caso, ser hollada o quemada, como la palabra del Señor ya lo había establecido en Mateo 13:40 acerca de la cizaña, ¿verdad? Luego la siega se da y dice: el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y esa es la declaración bíblica que registra la ejecución de los juicios de Dios. ¿De cuáles juicios? Estamos hablando de los juicios de las copas de la ira de Dios, que es el escenario venidero en el capítulo 16, ¿verdad? Las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, está previniendo o está diciendo: ya es hora de que ocurran los juicios, ya es hora de que los juicios de Dios se den sobre la tierra.
Y eso marca la primera fase, digámoslo así, de la última siega de la tierra, los juicios de la ira de Dios. Recuerde algo, las 7 copas están constituidas dentro del sexto sello. ¿Estamos claros de eso? ¿Por qué no estamos claros? Están los 7 sellos. Cuando se abrió el séptimo sello, se dieron las 7 trompetas. Entonces ahí estamos dentro del séptimo sello, la primera trompeta, la segunda, hasta llegar a la sexta. En la séptima trompeta se dan las 7 copas de la ira de Dios. Cuando se dé la última copa de la ira de Dios, fíjese cómo es el asunto cronológico de Dios, se cierra o se ejecuta completamente la séptima trompeta y, ¿verdad?, prácticamente se da la ejecución del séptimo sello. Entonces todo está dentro del séptimo sello. Fíjese bien en eso. Entonces, esta siega, digámoslo así, del grano, es la culminación de los juicios de Dios sobre la tierra. En resumen, ¿verdad? Porque es la culminación con las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, luego viene la cosecha de la uva, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? La cosecha de la uva. Y en este caso, estamos hablando de lo que se conoce en la Biblia, o se le ha dado el nombre de la guerra de Armagedón, que es la última batalla, la batalla final, ¿verdad?, que se va a dar en la tierra, donde el Señor va a, digamos, a vencer por completo y el Señor va a establecer su reino, ¿verdad?, eterno para siempre. Amén. Amén. Ahora, no vamos a ver detalles de eso hoy. Hoy solamente vamos a ver cómo lo está, digamos, poniendo Juan en perspectiva acerca de la visión que él está teniendo. Porque los detalles los vamos a ver cuando lleguemos ahí. Recuerden que ni siquiera hemos pasado por las 7 copas, ¿verdad? Vamos a pasar por ellas después. Entonces, cuando lleguemos a la guerra de Armagedón, vamos a ver muchas cosas en detalles que van a pasar. Creo que hace como 3 años, si no me equivoco, vimos solo esa parte, me parece, allá en el templo. Creo que tengo el estudio ya realizado de esa parte, de lo que es la guerra de Armagedón. Pero lo vamos a volver a ver con más detalle y con algunos elementos, ¿verdad?, enriquecedores que podamos tener ahora a mano, que no teníamos en aquel momento. Ahora, la cosecha de la uva, entonces, versículo 17 al 20. Entonces, decíamos, a la cosecha del grano le sigue la cosecha de la uva. Y esta cosecha de la uva, decíamos entonces, también no nos habla del juicio de las copas, porque recuerden, esa es la cosecha del grano, sino del juicio que tiene lugar en la batalla de Armagedón. Yo quiero preguntar, ¿estamos claros de eso? ¿Está claro, hermano, hermana? La cosecha del grano es los juicios de ¿qué? Pues no tan claro. Tengo que volver a dar la clase entonces. A ver, ¿quién me puede decir? La cosecha del grano son los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Sí. Ahora vamos a la cosecha de la uva. ¿Qué representa? La batalla de Armagedón, que se va a dar al final de los tiempos. Ninguna de las dos cosas han pasado aquí en Apocalipsis, en el estudio que estamos viendo. Recuerde que esta es una visión, digamos, retrospectiva, desde la perspectiva de Dios, de las cosas que van a pasar, y tenemos que verla antes de que ocurran. Entonces, también en esta cosecha de las uvas se da en base a 3 elementos: el segador, la madurez y la siega. Igual como se dio, ¿verdad?, la anterior: el segador, la madurez y la siega. Vamos entonces a entrar en detalles. Vamos a hablar del segador primero. Dice el versículo 17, y me gustaría que esté atento a esto. El segador en este caso, ¿verdad?, dice el versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Entonces, el segador en este caso es un ángel.
El quinto ángel mencionado en el capítulo 14, recuerden, antes hablamos de 3 ángeles que trajeron un mensaje de Dios, ¿verdad? Hablamos de un cuarto ángel que le dijo digamos, en la cosecha de los granos, que metiera la hoz. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y ya estaba la tierra lista. Ahora este es un quinto ángel que se menciona y este es el segador en este caso. Oiga bien, es diferente al segador anterior. ¿Estamos claros de eso? No es el mismo. El anterior, ¿quién era? Jesucristo, el Señor Jesús. Aquí es un ángel. Muy bien. Este ángel también, al igual que el Señor Jesucristo, de acuerdo al texto, tenía una hoz aguda, ¿verdad? Y tampoco nos debe sorprender a cada uno de nosotros que se describa en esta visión al ángel como el segador. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Dios encarnado, Jesucristo, el mismo que va a estar en los juicios finales, va a ser siempre asistido por ángeles. Vamos a ver algunos textos que lo respaldan. Por ejemplo, Mateo 13:39. Dice, el enemigo que les sembró es el diablo. La siega es el final de los siglos. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Se da cuenta? Hay otro texto ahí mismo en Mateo 13:49. Dice, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esa es otra referencia, ¿verdad?, acerca de la ayuda, la asistencia de los ángeles en el juicio final al Señor. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice en segunda carta, capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor juez desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, claramente, hermanos, el segador aquí es un ángel, no nos debe sorprender, ¿verdad? Porque el Señor cuenta con la ayuda de ellos siempre. Él es, digamos, el que tiene el poder también sobre los ángeles. Ahora, versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces estamos hablando ahora de la madurez de estas uvas, ¿verdad? Entonces aquí apareció otro ángel. Estamos hablando ya de un sexto ángel en el capítulo 14 y tiene un nombre interesante este ángel. No tiene un nombre tal vez como cuando vimos el caso de Miguel en aquel momento, pero tiene un nombre interesante porque dice que es el ángel que tenía poder sobre el fuego. Así lo llama el texto, ¿verdad? Juan cuando está escribiendo. ¿Y por qué el ángel que tiene poder sobre el fuego? Sencillamente, hermanos, porque este ángel salió directamente del altar de Dios. Ya el altar de Dios se menciona en Apocalipsis otras veces, ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el capítulo 6 se mencionó el altar de Dios, ¿verdad?, como una representación de lo que es el altar de Dios en el Antiguo Testamento. Creo que ahí en Apocalipsis 6, del 9 al 11, estamos hablando de los sellos, ¿verdad?, de los sellos que fueron abiertos. Ya lo habíamos visto un poco acerca del altar de Dios y ahora lo encontramos nuevamente. Éxodo 45 habla sobre esto. Dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás las cortinas delante de la entrada del tabernáculo. Entonces, este altar de Dios, ¿verdad?, el cual salió este ángel, es una referencia siempre al altar, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y encontrábamos que en el Antiguo Testamento 2 veces al día los sacerdotes quemaban incienso que se ofrecían en el lugar santo. Y ese incienso que se quemaba lo que hacía es representar las oraciones del pueblo. Y en este caso, en el altar de Dios, recuerden que el incienso, hablando de Apocalipsis, representa las oraciones de los mártires.
que precisamente están debajo del altar de Dios en Apocalipsis. Ya lo habíamos también enseñado eso en otro momento. A ellos se les ve orando y la oración, ¿verdad?, que ellos hacen en el altar es similar a la oración que se hacía, digamos, en el altar terrenal en el Antiguo Testamento. Nada más que en este caso, ellos lo que están diciendo es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a permitir todas las cosas que están ocurriendo en la tierra? Recuerden que estamos hablando de los mártires. Ahora, al salir este ángel del altar, llamó a gran voz con urgencia al otro ángel, que es el segador, que tenía la hoz aguda, y le dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, estas uvas maduras, o el racimo de uvas, representa a los pecadores, oiga bien, no arrepentidos, que deben ser cortados con la hoz del segador, en este caso el ángel que viene a segar la tierra. En otras palabras, viene a cortar la existencia de los pecadores no arrepentidos, obviamente, ¿verdad?, la gente que está en la tierra en ese momento, de la tierra. O sea, viene a cortar su existencia de la tierra. Viene, como decimos, a quitarle la vida a todo aquel que se ha rebelado contra Dios por seguir al anticristo. Ahora, la palabra madura no es la misma que se emplea en el versículo 15 que vimos anteriormente. Aquí se refiere a algo que está totalmente maduro, en su momento, digamos, cumbre, específico de la madurez. Es una alusión a que las personas malvadas, pecadoras, no regeneradas de la tierra y llenas de maldad, su maldad ha llegado hasta el punto de que están listos para que se coseche la justicia de Dios sobre la tierra. Es una representación de eso. Ya como decimos, la maldad ha llegado hasta ese límite terrible, ¿verdad?, del hombre en la tierra y en contra de Dios, obviamente por seguir la enseñanza del anticristo, el falso profeta y todo lo que se está desarrollando ahí. Y entonces esa madurez significa que está lista para que se coseche la justicia de Dios en la tierra. Amén. Muy bien. Entonces ya hablamos de quién es el que ciega. ¿Quién es? A ver, ahora voy a ir al suave. ¿Quién es el segador? Ok, un ángel, el quinto ángel, ¿verdad?, que aparece en el capítulo 14. Y obviamente el que da la orden es un sexto ángel, el ángel de fuego. La madurez de la uva implica entonces que la maldad de la tierra ha sobrepasado los límites y está lista para que se coseche la justicia de Dios sobre los moradores de la tierra. Amén. Ahí estamos ahí. Ahora vamos a hablar de la siega, y aquí hay algunos detalles que necesitamos ver. Dice el versículo 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahí hay varios detalles. Ahora veamos. Cuando el ángel arroja, digamos, la hoz que tiene sobre la tierra, hermanos, pensemos en algo catastrófico, porque es el momento en que se está llevando a cabo el juicio. El ángel arroja la hoz. Recuerde, la hoz tiene forma como de un, digamos, machete, así pongámoslo, pero curvo, ¿verdad? No sé, tiene algún nombre, creo, en el campo. Mi papá le llamaba a unos que eran medio curvos, cutacha, ¿verdad? No sé si tiene ese otro nombre, pero tiene esa forma como redonda. Entonces, al pasar, entonces está ocurriendo algo catastrófico en la tierra. Ahora, ¿qué es el lagar en el contexto del texto que estamos leyendo? Porque es importante los detalles, ¿verdad? Dice el texto: y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
Entonces el lagar, en el contexto, ¿verdad?, estaba formado por dos recipientes. Creo que hay una imagen, tal vez usted la puede ver por ahí. Dos recipientes de piedra que estaban conectados por un canal. Entonces la uva en uno de los recipientes se pisoteaba, ¿verdad? Digamos, en el recipiente más grande o en el recipiente superior la uva se pisoteaba. No sé si todavía se hace así porque con la tecnología, ¿verdad?, puede ser que haya cambiado eso, pero estamos hablando en el contexto que se está dando esto. Entonces en el recipiente superior se pisoteaba y se recogía el jugo en el recipiente inferior. Entonces, cuando usted está hablando, cuando el texto nos habla del lagar de la ira de Dios, estrictamente, hermano, nos está hablando de destrucción. Póngase a pensar en ese asunto. El pisotear la uva, ¿qué pasa con la uva en ese momento? Están siendo destruidas, destripadas, como podríamos decir, ¿verdad?, para sacarle el jugo. Entonces, estamos hablando de destrucción. Ahora, ya en el Antiguo Testamento, como lo que hemos venido estudiando en otro momento, se habló de esto. Veamos en Isaías 63:3, creo que está ahí en la diapositiva también. Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Lamentaciones 1:15, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Joel 3:13, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucho es la maldad de ellos. Entonces, yo les diría, el lagar de la ira de Dios, ¿qué es lo que está trayendo la catástrofe? ¿Qué es lo que está pisoteando en este caso, verdad?, a los moradores de la tierra terriblemente, que no se han arrepentido de su pecado y más bien han ido en contra de Dios. Es Dios mismo con su ira. Amén. Él es el que pisotea. La uva, entonces, ya dijimos, representa a la gente que no se ha arrepentido. El furor de la ira de Dios está trayendo destrucción en ese momento. Entonces, yo no sé cómo usted lo ve o lo visualiza en su mente, pero estamos hablando de cosas terribles. Terribles, tan terribles que yo solamente puedo imaginar a uno caminando y algo sensible como una uva, tal vez un poco menos, pero sí sensible, por ejemplo, un tomate, y lo pisa usted. ¿Qué pasa con ese tomate? Primero se desbarata y, como decimos, le sacamos todo el jugo, ¿verdad?, a uno y digamos, un peso humano. Ahora, aquí estamos hablando de Dios dejando caer toda su ira sobre la humanidad inconversa, sobre la humanidad pecadora. Entonces, algo terrible, ¿verdad?, que está ocurriendo en ese momento. Entonces, dice el texto que también el lagar será pisado fuera de la ciudad. Aquí hay otro detalle que usted y yo debemos considerar. Mientras el Señor protege a Jerusalén de la carnicería, de la batalla de Armagedón, ¿verdad?, el Señor está llevando al resto fuera de la ciudad para ser destruido. Copié textualmente lo que dice el hermano John MacArthur al respecto sobre esto. Usted lo puede ver ahí. Dice John MacArthur: esa batalla tendrá lugar al norte de Israel, en la llanura de Edraelón, cerca del monte Megiddo, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Cubrirá en su furor todo Israel, hasta tan lejos al sur como Borsa en Edom. Y ahí tenemos una referencia bíblica donde se habla también del asunto, ¿verdad?, de la batalla, cómo será.
y no lo vamos ahorita a ahondar. Yo puse un mapita ahí, no sé si se ve, creo que no se ve mucho, pero en ese mapa está marcado dónde está Jerusalén y dónde está aproximadamente en este tiempo el monte de Meguido. Entonces, en esa distancia, porque dice que está al norte de Jerusalén, en ese espacio, a 100 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, se espera, de acuerdo al texto bíblico, que sea esa batalla que se dé. Entonces, por eso dice que es fuera de la ciudad, ¿verdad? Recuerden que en este caso la referencia a la ciudad es la referencia a Jerusalén, ¿verdad? Allí en Israel. Ahora, Jerusalén va a ser guardada porque se espera, ¿verdad? De acuerdo también al texto bíblico, de que Jerusalén sea la capital del reino milenial de Cristo. Amén. Es muy importante porque cuando vimos los 144,000, recuerden que estaban, ¿verdad?, allí mismo. Ahora, luego el texto describe o dice que la batalla de Armagedón se extenderá tanto. Recuerden que aquí solo estamos dando descripciones generales, vamos a ver esto más a fondo después. Entonces, esa batalla se va a extender tanto que el lagar, o sea, del lagar, vamos a ver, ¿qué es el lagar? Donde van, digamos, donde las uvas van a ser destripadas, machacadas y va a salir de ahí el jugo, pues digámoslo así. Entonces ahora vean el texto, siguiendo esa metáfora, ¿verdad?, bíblica. Digamos aquí dice, del lagar saldrá sangre, el jugo, recuerden, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y este también es una figura. Vamos a entenderla. Entonces, estamos hablando de que la sangre que va a salir ahí o que se va a derramar por la ira de Dios va a salpicar el aire profusamente a lo largo de toda la batalla, hasta los frenos de los caballos. Entonces, más o menos, piense, creo que hay una figurita por ahí, la altura que tienen los frenos de los caballos. Normalmente, pues, lo que conocemos nosotros comúnmente, como un caballo, pues ya, digamos, con todo su aparejo, así se le dice, aparejo. Entonces, la altura que tienen los frenos de los caballos, entonces estamos hablando aproximadamente de unos 4 pies de altura. Estaríamos hablando como de un poco más de 1 metro de altura. Oiga bien, porque un metro tiene 3.20 pies aproximadamente, ¿verdad? Entonces, un poco más de 1 metro de altura va a tener la sangre derramada habla de 1600 estadios. Y 1600 estadios, a las medidas, digamos, que conocemos nosotros actualmente, en metros podrían ser, creo que son 32.000 o 321.868.8 metros. Y si 1 kilómetro tiene 1000 metros, entonces ¿cuántos kilómetros tenemos ahí? Estaríamos hablando de 3.218 kilómetros aproximadamente, creo. Así es más o menos, o más. 322, ok, kilómetros. Ahora miren bien, aproximadamente, ¿cuánto es la distancia que va a tener la sangre derramada a esa altura? Porque estamos hablando de eso. ¿Se da cuenta? Es una gran cantidad. Es un mar de sangre. Bueno, no sé cuánto tiene nuestro lago aquí, que es algo grande, ¿eh? El lago más grande que tenemos nosotros, no recuerdo la extensión, pero es algo grande. Y ese es el resultado del lagar, de la ira de Dios. Baratado, digamos, el ser humano ahí que se rebeló, que no quiso nada con Dios, que siguió al anticristo. Entonces, esta primera parte del capítulo 14, vimos algunas cosas importantes, por ejemplo, ya decíamos los 3 ángeles, los 144,000 primero,
los 3 ángeles que se presentaron para hacer el último llamado al arrepentimiento antes que llegue el juicio final y que vuelva el Salvador, el Señor Jesucristo. Y la advertencia de la gracia. Quizás, hermanos, creo que no hayamos en la Biblia algo más claro que la ilustración que nos da este capítulo 14 de Apocalipsis acerca de la realidad, ¿verdad?, de la ira de Dios sobre la tierra. Recuerde, esto solamente es como un preámbulo de lo que vamos a ver a profundidad. Quiero traer a colación lo que dice Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios, en medio, hermano, de sus juicios, va a dar oportunidad todavía. Los 144,000 son una oportunidad para el pueblo de Israel. El mensaje de los 3 ángeles va a ser una oportunidad todavía para que la gente escuche que la ira de Dios viene y se convierta, ¿verdad?, al Señor. Aún, ¿verdad?, ya vimos que van a estar los 2 testigos también presentes allí. Sin embargo, la gente todavía, ¿verdad?, va a seguir las tinieblas antes que la luz. Por otro lado, hermanos, los muertos que hayan vivido en obediencia y confianza van a estar experimentando el descanso. Amén. Descanso y la recompensa después que mueran. Y en aquellos tiempos como ahora, cada persona habrá de decidir entre una eternidad con Cristo, ¿verdad?, o una eternidad sin Cristo, sin alivio, en tormento, o una eternidad con un bienaventurado descanso y una recompensa celestial, o una eternidad donde va, digamos, a estar en castigo eterno. Ahora, las 2 ciegas que Dios hará van a ser destructivas, van a ser fuertes. Ya dijimos, la primera es la copa de la ira de Dios, que vamos a estudiar próximamente, y la segunda es la batalla de Armagedón. Entonces, hermanos, ambas cosechas van a implicar hoz, van a implicar siega, y ambas van a tener un segador, un tiempo de madurez y una siega. Eso es lo que tenemos, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Solo nos quedan 5 minutos, no voy a empezar el capítulo 15, ya lo tenía iniciado, aquí lo tengo listo. Pero si tienen alguna pregunta o comentario, el próximo día empezaríamos el capítulo 15. O lo miraríamos tal vez todo porque es bastante sencilla, ¿verdad? Más que todo es el inicio, digamos, ya de las 7 copas. Una descripción de lo que va del escenario para que se den las 7 copas de la ira de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Adelante. Así es. Fueron impases. Bueno, vamos a retomarlo para empezar la próxima clase como un recorrido antes, porque el capítulo 15 ya prácticamente es una introducción a las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, vamos a retomar algunas cosas, ¿verdad? Solamente para recordar. Y bueno, seguimos estudiando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Yo espero que usted esté interesado, ¿verdad?, en seguir aprendiendo esto. Realmente es interesante. Estas son cosas que a veces cuesta entenderla y cuesta enseñarla, también cuesta, ¿vieron? Y entonces, siempre oremos al Señor para que nos dé la sabiduría para poder seguir adelante, ¿verdad? Oremos. Padre amado, Señor bendito que estás en gloria, una vez más, Señor, te damos gracias.
en esta noche, porque nos permitiste, Señor, terminar el estudio del capítulo 14 de Apocalipsis. Gracias porque es un capítulo que nos muestra, Señor, en perspectiva muchas cosas que van a ocurrir. Desde, Señor, oh Padre Santo, la oportunidad que tú das todavía al hombre, a la mujer en aquel tiempo para arrepentirse, para buscarte a ti, Señor, en medio de confusión, de guerra, de tempestades, Señor, de enfermedades, en medio de engaños, en medio de falsas religiones. Habrá oportunidad todavía. Y advierte, Señor, al hombre de lo que ha de venir. Gracias porque en tu infinito amor, en tu misericordia, Señor, tú siempre estás pensando en que haya alguien todavía dispuesto a seguirte. Pero también, Señor, vemos lo que va a ocurrir con aquellos que no quieran nada contigo, Señor. Te ruego por nosotros que estamos ahora. Estamos como espectadores porque esperamos, Señor, en tu palabra y de acuerdo a lo que ella nos enseña, que no vamos a pasar por ese momento, ese tiempo difícil. Señor, te ruego que nos ayudes para que lo que estamos viendo ahora nos fortalezca para seguir, oh Señor, el camino de la vida cristiana, el camino de nuestra vida espiritual, esperando aquel día, Señor, en el que tú te manifiestes y vengas por la iglesia. Pero también, Señor, que anime nuestros corazones para advertirle a la gente, así como tú, Señor, todavía en tiempos difíciles vas a advertir y vas a mandar gente que predique, que ahora nosotros que estamos viviendo tiempos más, Señor, fáciles que lo que se van a vivir en aquel tiempo, veamos la oportunidad de predicarle a otra persona. Bendice, Señor, a cada hermano que llegó en esta noche y a aquellos que están siguiendo la transmisión, que tu palabra siempre nos anime y nos exhorte, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermano. Dice el Salmo 71, versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Para quedar finalizados, hermanos, vamos a entonar un coro. A Jehová cantaré, hermano. A Jehová cantaré mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A Jehová cantaré mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía
hermanos, que por favor nos pongamos de pie para ser despedidos. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre amado. Mi Dios, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido en este día, Señor, reunirnos un grupo de tus hijos e hijas, Padre amado, desde el más pequeñito hasta el más anciano, Señor, para glorificar y alabar tu santo y bendito nombre, Padre amado. Y de igual manera, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, que es necesario en estos tiempos, Señor, porque es necesario que tú crezcas en cada uno de nosotros y de igual manera, Señor, podamos menguar cada día, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra en esta noche, que quede atesorada en nuestros corazones, Señor, para ponerla en práctica y que podamos, Señor, ser edificados y guiados por ella, Padre amado. Que no nos vayamos como venimos, Señor, sino nos vayamos edificados en ella, Padre amado. Mi Dios, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre Santo. Así también, mi Dios, te doy las gracias por la oportunidad que me has permitido poder, mi Dios, alabarte tu nombre en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo hacemos para la gloria y honra tuya, Padre amado. Ahora, mi Dios, te ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que seas tú, Señor, siempre cuidando de cada uno de nosotros, Señor. Y que en esta noche podamos decir ese salmo tan hermoso, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre de tus amados te damos la gracia. Amén.